Expuesto. El increíble momento en que la madrastra humilló a su hija, pero un magnate la rescató. Valentina se encontraba en la sala de exposiciones. Su entusiasta corazón palpita con fuerza ante la inminente presentación. Sus manos, sudadas, sostenían con nerviosismo el prototipo de su proyecto arquitectónico. Había dedicado meses a ese diseño, una pieza que encapsulaba su visión de un futuro mejor, no solo para ella, sino también para su comunidad. Sin embargo, la sombra de Lucía la seguía, una constante negación que parecía apoderarse de ella con cada paso que daba. «¿Qué haces aquí con esos sueños tontos?», le había gritado la noche anterior, arruinando la poca confianza que había logrado construir. Valentina se encontraba atrapada entre sus aspiraciones y el desencanto que su madrastra provocaba en su mente. A medida que las luces del auditorio se atenuaban, la presión aumentaba. La multitud se congregaba, los murmullos se apagaban y la mirada de Valentina se centraba en las cosas que había dibujado. Su mente la bombardeaba con pensamientos intrusivos. ¿Qué pasará si no les gusta? ¿Y si Lucía tiene razón? Cada duda crecía, alimentada por las palabras corrosivas que la perseguían, mientras intentaba concentrarse en la realidad de su diseño. Una clase de edificio que podría revitalizar el barrio que, por tanto tiempo, había visto marchitarse. Si solo pudiera callar la voz de Lucía. Pero en ese instante, Javier apareció como un rámpago en su oscuro horizonte. Le sonrió al ingresar al auditorio, asintiendo con aprobación, como sabiendo lo que valía su trabajo. Era un magnate arquitectónico, un hombre que rompió barreras, y Valentina no podía evitar sentir un torrente de esperanza al suponer que él podría ser su salvador en este mundo que tanto se burlaba de sus sueños. Conocía su historia, había crecido en un lugar similar, y eso resonaba en ella. Su interés sentía como un halo de protección en un mar de críticas. Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, el presentador la llamó al escenario. Valentina tomó el micrófono con una mezcla de miedo y deseo, mientras Javier le hacía un gesto cálido desde la primera fila. Dio un paso hacia adelante y sintió que el aire se hacía denso. Estaba aquí por sí misma, buscando un cambio no solo para ella, sino también para todos aquellos que habían vivido una lucha similar. Sin embargo, en ese instante de motivación, la revelación de Lucía se materializó. Su madrastra había llegado, acompañada de un aire de rencor que podía cortarse con un cuchillo. «¿Esto es lo que haces en lugar de ayudar en casa? ¡Deja de hacer el ridículo!», Lucía gritó abiertamente entre la multitud, su voz reverberando por todo el auditorio mientras los murmullos se convirtieron en susurros. Valentina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El comentario resonó como un eco ensordecedor, golpeando su autoestima y su propósito. No solo la había avergonzado, sino que tocó la vulnerabilidad de su alma, llevándola a cuestionarse en lo más profundo de su ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las lágrimas casi asomaron en sus ojos, pero no podía sucumbir. Entonces Javier se levantó, interrumpiendo la pesada atmósfera. «¡Basta!», gritó, su voz resonando con una autoridad inesperada. La sala se congeló, todos querían oír lo que aquel hombre tenía que decir. Mientras comenzaba a hablar sobre la perseverancia y la lucha de las mujeres que se atreven a soñar, Valentina sintió una chispa de determinación ardiente dentro de ella. Su madrastra había logrado hacerla dudar, pero había un fuego que renacía lento pero seguro en su interior.
Y en el clímax de la tensión, donde el odio de Lucía chocaba con la admiración que la multitud sentía por Valentina, ella tuvo que decidir entre continuar la lucha por su dignidad o dejar que el peso de la decepción la aplastara. La verdad sobre su familia, los sacrificios de su madre y su propia identidad como arquitecta se arremolinaban en su mente, mientras Javier insistía en la fuerza de las mujeres que no se dejan hablar en voz baja. Y en ese momento crítico, el eco de sus dudas respondía en su corazón. ¿Valentina podrá confrontar la opresión que lleva dentro y potenciar su sueño más allá de los límites impuestos? El silencio en la sala era palpable, y todos esperaban con ansias lo que vendría a continuación, mientras la presión acumulaba cada vez más en su interior y una complicada elección aguardada en la penumbra. La determinación se empezó a acumular en el pecho de Valentina como un volcán a punto de entrar en erupción. Su mirada se centró en Javier, quien, a pesar de la tensión, la miraba con una fe inquebrantable. Aquella conexión la hizo recordar por qué había decidido ser arquitecta. Era por el deseo de transformar espacios, de dar vida a lo que parecía perdido. Y esa misión no se vería silenciada por la burla de Lucía. Con un profundo suspiro, Valentina se aferró al micrófono con fuerza. Tenía que hacer algo, no solo por ella, sino para demostrar que su valor era más grande que los ataques de su madrastra. Y mientras el auditorio contenía la respiración, decidió ser valiente. Lucía, es cierto que no he podido ayudar en casa, pero mi propósito va más allá de lo que tú entiendes. Este proyecto no solo es un diseño, es un sueño hecho realidad para muchas personas que merecen un hogar digno. Esa declaración resonó en la sala, como un eco que llenó los espacios vacíos de autocrítica en su vida. Los murmullos de apoyo comenzaron a fluir entre la multitud, y Valentina aprovechó el momento para seguir adelante. Se permitió ser vulnerable, pero con un hilo de fuerza. Habló con sinceridad sobre su visión, cómo cada línea en su proyecto era un homenaje a su madre, a todos los sacrificios que había hecho y al legado de valentía que quería continuar. Por primera vez, sentir que podía desafiar a Lucía la dotó de una energía renovada. Las palabras fluyeron con facilidad, su mente se iluminó con la certeza de que no estaba sola. Las reacciones del público ampliaban su confianza. Miradas afirmativas y sonrisas alentadoras comenzaron a multiplicarse a su alrededor. Javier asintió levemente, lo que representaba un aliento en su lucha. En su discurso, Valentina incorporó lo que había aprendido en su viaje hacia la arquitectura. Describió su propuesta con tal pasión que podía visualizar cómo las estructuras se levantarían, cómo las comunidades se unirían a través de ellas. Nunca antes se había sentido tan conectada a su propio propósito. Resiliencia, creatividad, emoción, todo convergía en esa presentación, iluminando su camino. Entonces, a medida que el fervor en ella crecía, también lo hacía la necesidad de resolver la relación con Lucía. La humillación había sido dolorosa, pero esta confrontación era un paso hacia la liberación. No debía permitir que los argumentos infundados de su madrastra la definieran. Tal vez, solo tal vez, Lucía necesitaba escuchar su verdad, un reflejo de lo que ella misma había perdido, la capacidad de soñar sin límites. Las últimas palabras de Valentina resonaron con fuerza, tocando las fibras del alma de cada oyente. Hoy no solo presento un diseño arquitectónico, presento una invitación a soñar juntos, a construir puentes entre quienes han sido marginados. Yo elijo luchar por lo que creo, y no hay nada que me detenga, nada. La sala estalló en aplausos. Valentina, renovada, sintió que una parte de ella se había liberado. Era el inicio de un nuevo capítulo en su vida, uno que la llevaría más allá del opresor silencio de Lucía. Sin embargo, el camino hacia el reconocimiento personal apenas comenzaba. A medida que se retiraba del escenario, una oleada de emociones la invadió, pero había un nuevo temor en el aire. ¿Cómo enfrentaría a Lucía después de este momento de empoderamiento? La visión de su madrastra, furiosa y rencorosa, se dibujó en su mente como un fantasma que aún debía ser confrontado. La batalla entre su libertad y el yugo de la aprobación ajena estaba lejos de llegar a su fin.
Valentina sabía que tenía que salir adelante, pero el verdadero desafío apenas empezaba. ¿Podría mantener su fuerza y continuar luchando por su verdad frente a las sombras del pasado? Justo cuando uno creía que la luz había comenzado a brillar, nuevos conflictos siempre encuentran la manera de arraigarse. Y en esta nueva búsqueda de la identidad, Valentina se preguntaba, ¿existían límites que incluso su renovada determinación no podría superar? Valentina salió del escenario, su corazón aún palpitando con la energía del momento. Sin embargo, a medida que se adentraba en los pasillos del recinto, una sombra de inquietud se instaló en su mente. Necesitaba encontrar a Lucía y cerrar ese capítulo de su vida, pero el nudo en el estómago le recordaba que había más en juego que una simple conversación. Valentina se detuvo frente a un espejo, observando su reflejo con un nuevo sentido de propósito. El diálogo interno la llevó a cuestionar las emociones que había reprimido. La fusión de orgullo y miedo le recordaba lo que le había costado llegar hasta allí. Cada crítica, cada desdén proveniente de Lucía la había perseguido como un eco persistente. Era momento de romper esa cadena, pero de una manera que no fuera destructiva. Tenía que demostrarle a Lucía que su camino era legítimo, que su sueño no solo valía la pena, sino que también podía ser un ejemplo. Mientras buscaba las palabras adecuadas, su mente divagó hacia los sacrificios de su madre. Valentina sabía que en ese legado de lucha y determinación debía encontrar la fuerza necesaria para enfrentarse a su madrastra. Con un firme respiro, visualizó la escena. Lucía, la mirada altanera, tal vez sorprendida por la valentía de su hija. Valentina se preguntó si el directo enfrentamiento podría abrir los ojos de Lucía a una realidad que había ignorado. La sensación de estar en control reemplazó a la ansiedad. Decidió que no solo se trataría de defenderse, sino de proponer un cambio. Se sentó en un pequeño banco. Una decisión surgía en su mente. Iba a invitar a su madrastra a conocer su trabajo, a participar de alguna manera en el proceso de edificación de su proyecto. Tal vez la arquitectura no solo era un campo casi estrictamente técnico, quizá podía ser un canal de conexión. Mientras pensaba en la oferta, el eco de las palabras que había expresado ante el público resonaba en su cabeza. Invitar a soñar juntos. Esa idea podía ser la clave. Valentina se dio cuenta de que a través de su arte podría tocar el corazón de Lucía de una forma en que ningún argumento verbal lo haría. No deseaba más que un pequeño reconocimiento, la validación de su identidad como arquitecta, pero también como hija. Una brisa suave entró por una ventana cercana, como si el universo aprobara su plan. Con ese impulso, se armó de valor y se dirigió al vestíbulo. La multitud empezaba a disolverse, pero Lucía seguía allí, de pie, inmóvil. La mirada feroz de su madrastra la saludó como un desafío, pero Valentina se mantuvo firme. Era el momento de acercarse y arriesgarse a abrir el diálogo. Lucía, comenzó, con una voz que temblaba ligeramente pero contenía una firmeza creciente. Quiero que vengas a ver mi proyecto. No es solo mi sueño, sino uno que también podría resonar contigo. Te necesito en este viaje. Lucía levantó una ceja, como si estuviera evaluando el offer de su hija a través de un filtro de desconfianza. Valentina sintió que el silencio se alargaba, un tenso intercambio que parecía poner toda su valentía en la cuerda floja. ¿Debo dejar de ser quien soy solo para complacer tus ilusiones?, replicó Lucía, atrapando a Valentina en la red de un conflicto que parecía no tener fin. La respuesta ardía en su mente, pero las palabras precisas se escapaban de su boca. Valentina se encontraba en un punto de inflexión. Era el momento de reafirmar su valor, a pesar de las dudas que se disparaban de su madrastra. La respuesta que eligiera la llevaría a nuevas etapas de su desarrollo personal y profesional. Con el pulso acelerado, un nuevo deseo comenzó a formarse dentro de ella. Quizá realmente podría demostrar que los sueños arquitectónicos no eran solo sus sueños, sino también una oportunidad de reparación en su relación familiar.
La pregunta que la acosaba era si Lucía podría abrir su mente y corazón a una nueva realidad. Sin embargo, mientras Valentina luchaba por encontrar su voz, una invitación inesperada llegó desde el fondo de la sala. «Valentina, ¿te gustaría compartir más sobre tu idea?» La ausencia de su madrastra se sintió como un descenso a lo desconocido en el momento más crucial de su vida. Las miradas del auditorio pronto se centraron en ella. ¿Podría hacer el sacrificio por su madre y a la vez encontrar su propio camino? Una decisión monumental la esperaba. Sería el punto donde finalmente pondría a prueba su renovada determinación. El eco del micrófono vibrando la instó a contestar, mientras el sutil roce del tiempo acumulaba un nuevo desafío en su interior. ¿Estaba lista para arriesgar todo por un sueño y por una relación que aún oscilaba entre la fragilidad y la posibilidad? Valentina tomó una respiración profunda, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones mientras los ojos del auditorio la escrutaban. En ese instante, toda su historia, sus luchas, sus sufrimientos y sus triunfos se agolpaban en su mente. «Sí, me gustaría compartir más sobre mi idea», comenzó, el sonido de su propia voz resonando como un hilo de confianza recién hilado. Se acercó un poco más al micrófono, buscando conectar no solo con su audiencia, sino también con sí misma. «He estado trabajando en un proyecto que encapsula el poder de los espacios construidos. No solo son estructuras, son narraciones, historias que trascienden los materiales». Cada palabra la empoderaba más, como si su pasión fuera el combustible que encendía sus ideas. Podía ver la curiosidad en las miradas de los asistentes, lo que le dio aún más fuerza. Era su momento, el inicio de un viaje que no solo podría cambiar su vida, sino también la percepción de Lucía sobre ellas. «Mi proyecto se inspira en la unión de lo cotidiano y lo innovador. Busco crear espacios que inviten a las personas a soñar y a rendirse ante la posibilidad. Pero voy a necesitar el apoyo de aquellos que creen en esta visión, y eso incluye a mi familia», continuó, su voz creciendo en fervor. «Nosotros podemos construir un legado juntos, uno que nos defina como un equipo, pero necesito que creas en mí, Lucía». Las palabras «creas en mí» reverberaron en el silencio, y Valentina sintió cómo el peso del desafío se iba transformando en una invitación. Aun cuando su voz temblaba levemente, su determinación brillaba con claridad. El público estaba atento, ella podía percibir su energía, tanto como la suya propia, que se dilataba en el aire pesado. Al terminar, un aplauso resonante rompió la tensión en la sala, y Valentina sonrió, pero detrás de esa sonrisa, una bruma de inseguridad se cernía. ¿Lucía habría captado el mensaje? ¿Su callada resistencia se había visto derretida, aunque fuera un poco? Mientras sus pensamientos luchaban por encontrar respuestas, el organizador del evento intervino. «Señorita Valentina, hemos recibido numerosas solicitudes de inversionistas interesados en su proyecto. Uno de ellos, el famoso arquitecto Julián Ferro, está aquí hoy y desea conversar contigo». La revelación caía como un rayo de sol sobre la atmósfera enrarecida. Valentina, aún bajo los efectos de su combinación de adrenalina y nervios, se sintió abrumada. Su mente viajaba rápidamente a los momentos en que había soñado con trabajar junto a figuras como él. Este era un escalón más alto hacia su éxito profesional. «Quiero agradecerles a todos ustedes por respaldar mis ideas y por abrirme esta puerta», comentó, otra vez mirando a su madrastra, buscando algún indicio de aprobación. Pero el rostro de Lucía seguía inexpresivo. Eso corría como un hilo en el aire. Mientras una corriente de conversaciones se formaba a su alrededor, Valentina se sintió atrapada por un tirón implacable entre la esperanza y la ansiedad. Su éxito profesional estaba junto a la puerta, pero su relación con Lucía pendía de un hilo, una frágil lámina entre el reconocimiento y el rechazo. La frase del organizador aún retumbaba en su mente. Una oportunidad extraordinaria se le presentaba, pero ¿a qué costo? Ante la tentadora posibilidad de colaborar con Julián, la pregunta surgió ominosamente.
¿Podía arriesgar su nueva oportunidad de crecimiento personal por una relación que siempre había sido conflictiva y ambigua? En su interior se despertaba un nuevo dilema, y a medida que buscaba respuestas, sabía que esta no sería la última prueba de su valor. Mientras Valentina caminaba hacia el arquitecto admirado, sintió que el futuro era tan incierto como emocionante. ¿Sería capaz de equilibrar su crecimiento personal y con el deseo de reconciliación familiar? ¿O tendrían que ceder algunas partes de su vida para avanzar? La línea entre el éxito y la familia se desdibujaba. Las decisiones estaban lejos de ser fáciles, y un velo de tensión se extendía sobre el horizonte que se abría ante ella. El momento de la verdad se aproximaba con cada paso hacia Julián. Valentina avanzó con determinación hacia Julián Ferro, un ícono en el mundo de la arquitectura. Pero su corazón latía con fuerza, dividido entre la oportunidad profesional y la herida emocional. Con cada paso, su mente luchaba con mecanismos de defensa aprendidos en años de frustraciones familiares. ¿Cómo podía abrirse al prestigioso arquitecto sin que la sombra de Lucía la siguiera? Al llegar ante él, tomó un respiro profundo, calibrando la gravedad de lo que estaba a punto de compartir. Julián la miró con atención, sonriendo con un aire de confianza que la intimidaba y la atraía a la vez. «He estado siguiendo tu trabajo», comenzó él, su voz suave pero clara. «Lo que presentaste hoy es emocional y sinceramente muy necesario en nuestra industria». El cumplido caló hondo en Valentina. Una chispa surgió dentro de ella. «Gracias», respondió, intentando controlar la temblorosa emoción que brotaba al aceptar el reconocimiento. «Estoy convencida de que los espacios no solo deben ser funcionales, sino que deben contar historias que conecten a las personas». Mientras se expresaba, se dio cuenta de que la pasión que había sentido durante su discurso ahora se convertía en una energía tangible entre ella y Julián. «Esa es exactamente la filosofía que compartimos en mi estudio. He visto a muchos arquitectos construir, pero pocos logran contar una historia. Necesitamos darle vida al espacio», dijo Julián, invitándola a seguir compartiendo su visión. Valentina sintió que estaba surgiendo una conexión genuina, y con cada palabra que intercambiaban, su confianza se redoblaba. Hablaba de su proyecto y sus ideas innovadoras, pero en su interior el eco de la ambigüedad de su relación con Lucía seguía resonando. ¿Esto era un verdadero avance profesional o simplemente el principio de una lección más dura? Cada afirmación que Julián hacía en apoyo a su proyecto era como un bálsamo a su espíritu herido. Sin embargo, un tirón de realidad le recordó que su éxito podía acarrear tensiones adicionales con Lucía. Cada vez que la madrastra permanecía indiferente, Valentina dudaba si su esfuerzo era suficiente para derribar los muros de una relación construida sobre malentendidos y antiguas heridas. «Si decides avanzar con este proyecto, me encantaría colaborar contigo», dijo Julián. Sus ojos transmitían una seriedad que hizo que el mundo a su alrededor se desdibujara. «Tu valor para compartir tu historia me ha impresionado. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en esto». El aliento se le cortó. Esa oferta era un sueño tangible, algo que podía definir su carrera. Pero justo en ese momento de euforia, la figura de Lucía se presentó en su mente, un recordatorio severo de lo que podía perder. ¿Sería capaz de llevar a cabo esta nueva aventura sin sacrificar su relación familiar? El aliento se le cortó. Esa oferta era un sueño tangible, algo que podía definir su carrera. Pero justo en ese momento de euforia, la figura de Lucía se presentó en su mente, un recordatorio severo de lo que podía perder. ¿Sería capaz de llevar a cabo esta nueva aventura sin sacrificar su relación familiar? Valentina sintió un abismo entre la emoción del presente y la sombra del pasado. De repente, un nuevo dilema se alzó ante ella. Podía abrirse a esta nueva relación profesional sin cerrar la puerta a la reconciliación con su madrastra. «Necesito tiempo para darle forma a esta propuesta», dijo con un nudo en la garganta. Julián asintió con comprensión, pero en su interior, Valentina sabía que no solo se trataba de un proyecto.
Era la oportunidad de reescribir su narración personal y quizás de construir puentes donde antes solo había muros. A medida que se alejaba de Julián, una pregunta se instaló en su mente como un eco persistente. ¿Estaba lista para enfrentar lo que realmente significaba aceptar una nueva dirección en su vida, tanto profesional como emocionalmente? Siguió caminando, sintiendo el largo camino hacia su reconciliación familiar ante sí, pero también las puertas que ahora se abrían a su futuro en el mundo de la arquitectura. Cada paso la acercaba más al momento decisivo de su vida, y en ese instante se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo consistía en aceptar la oportunidad de Julián, sino en detenerse a descubrir cómo su historia podría convertirse en su propio legado, uno que también incluiría a Lucía. El futuro amenazaba ser tan complejo como prometedor, y Valentina comprendió que la próxima decisión podría marcar la verdadera diferencia en su vida. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios miedos y abrir el camino en una dirección que finalmente la liberara, o tendría que seguir luchando contra las cadenas del pasado? La inminente confrontación con su madre, que se acercaba como un huracán, podía cambiarlo todo. La brisa fría de la tarde envolvía a Valentina mientras se alejaba del estudio de Julián. Cada paso resonaba con la promesa de un futuro brillante, pero la sombra de su pasado la seguía como un aviso. Se detuvo en la esquina de la calle, su mente un torbellino de emociones, y su corazón palpitando por la incertidumbre que la aguardaba al regresar a casa. La idea de una colaboración con un arquitecto de renombre como Julián podía ser el peldaño que había estado esperando, pero el costo emocional comenzaba a pesarlo con rapidez. Valentina había dedicado su vida profesional a buscar reconocimiento, no solo por su trabajo, sino por su valor como persona. La inseguridad infundida por Lucía siempre había sido un obstáculo invisible que pesaba sobre sus hombros, como un lastre que reducía la fuerza de su potencial creativo. Ese momento con Julián había despertado en ella una pequeña porción de valor que a menudo se veía consumido por la duda. Sin embargo, abrazar esa oportunidad requeriría decidir qué pasaría con la relación con su madrastra. En su camino a casa, recordó momentos en que su valentía había quebrantado su confianza. La voz crítica de Lucía resonaba en su mente, cada palabra una espina que atravesaba su autovaloración. «Nunca serás tan buena como ellos», solía decir, como si las ilusiones de su madrastra fueran cadenas que la mantenían atrapada en una versión reducida de sí misma. Ese día, frente a Julián, había sentido algo diferente. La conexión que había forjado con él no solo la animaba a seguir adelante en su carrera, sino que también la impulsaba a cuestionar las creencias que la mantenían pequeña. Arriba, el cielo se oscurecía y la intersección de su vida se mostraba más clara que nunca. Podía optar por perseguir este nuevo camino, el de la colaboración, o su antiguo rol de hija insegura y sometida. Pero Valentina sabía que no podía tener ambas cosas sin una profunda reflexión. Era momento de confrontar sus miedos, de despejar la niebla de la ambigüedad emocional que la envolvía y decidir el tipo de arquitecta y persona que quería ser. Al entrar al hogar, sintió un nudo en el estómago al anticipar el encuentro con Lucía. La tensión era palpable y Valentina se preguntó si era el momento para una discusión que podría alinear su dolor con una liberación. Al llegar a su habitación y cerrar la puerta, un sentimiento abrumador de determinación se apoderó de ella. La idea de hablar con su madrastra, de abordar sus inseguridades, se convertía en su siguiente proyecto personal. Con el corazón acelerado, Valentina tomó papel y lápiz y comenzó a esbozar ideas, no solo para su proyecto arquitectónico, sino también para lo que quería decirle a Lucía. ¿Cómo podría expresarle la necesidad de cambiar su narrativa, de reconstruir la confianza entre ellas? Con cada trazo, imaginó un futuro donde ambas pudieran colaborar y superar los viejos resentimientos. Valentina sabía que se avecinaba una confrontación inevitable, una que podía darle la fuerza necesaria para liberarse de las ataduras emocionales que había llevado durante tanto tiempo.
Al mirar su esbozo, sintió que el poder estaba en sus manos. El proyecto de su vida, tanto personal como profesional, estaba tomando forma. La noche avanzaba y con cada pensamiento que vertía en el papel se sentía más empoderada. Sin embargo, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Sería Lucía capaz de escuchar? Su mente giraba sobre la inminente conversación que estaba por tener, la cual podría cambiar no solo el rumbo de su relación, sino también el de su propia vida. Mientras se preparaba para dar el paso decisivo, una emoción intensa la invadió. Estaba lista para enfrentar la verdad. ¿Sería capaz de desafiar los viejos patrones y reescribir su historia? La respuesta podría determinar no solo su presente, sino su futuro, el legado que deseaba construir y la relación que anhelaba recuperar. ¿Qué pasará cuando se encuentren cara a cara? ¿Podrá Valentina exponer sus vulnerabilidades y abrir el camino hacia el entendimiento? La noche estaba por revelar respuestas, pero la tensión de lo desconocido latía con fuerza. Valentina respiró profundamente y se miró en el espejo. Había ensayado meticulosamente lo que diría a Lucía, pero la incertidumbre aún le asaltaba la mente. ¿Qué pasaría si todo su esfuerzo por ser escuchada se desvanecía en el aire como una ilusión? Sin embargo, sabía que había llegado el momento de ser valiente. Tomó su cuaderno, el que había usado para delinear sus ideas arquitectónicas, y lo miró como si fuera un talismán que simbolizaba su nuevo desafío. Con determinación, cruzó la casa hacia la sala, donde Lucía la esperaba. La atmósfera era densa, casi palpable. Cada paso que daba era un recordatorio del poder que reconocía dentro de sí misma. La imagen de Julián, con su capacidad para mirar más allá de lo superficial, también la acompañaba. Era esa mirada la que la impulsaba a desafiar las sombras de su pasado. Cuando finalmente se plantó frente a Lucía, su voz tembló un poco al principio, pero pronto se tornó más firme. «Necesitamos hablar», dijo, dándole un tono que era tanto una declaración de intenciones como un aviso. Lucía, sorprendida, levantó la vista de su libro y la observó con una mezcla de curiosidad y recelo. «No sé qué has estado tramando, Valentina, pero no estoy interesada en tus caprichos», respondió Lucía con desdén. La familiaridad con la que hablaba, como si aún fuera aquella niña paralizada por el miedo, encendió algo dentro de Valentina. No podía permitir que su voz se ahogara otra vez. «Esto no es un capricho», replicó ella, sintiendo el ardor de sus emociones sobrepasar la incertidumbre. «Es el momento de que reconozcamos nuestras elecciones y cómo nos han afectado». Las palabras salieron con intensidad, como si cada una de ellas fuera un ladrillo para construir el puente que anhelaba crear entre ambas. Lucía arqueó una ceja, claramente escéptica. «¿Y qué es lo que propones, Valentina? ¿Quieres que nos sentemos a hablar de tus frustraciones como si fueran un problema que merezca atención?» Valentina sintió que la crítica de su madrastra la golpeaba, pero también se dio cuenta de que tenía una elección que hacer. Podía dejar que esas palabras la derribaran, o podía usar esa energía como combustible. «Quiero construir, no solo en la arquitectura, sino en nuestra relación. Podemos ser un equipo, pero para eso necesito que escuches y que también hables». Un silencio pesado se instauró entre ellas. Valentina se dio cuenta de que había plantado una semilla, una idea que podría florecer si Lucía decidía regar el terreno fértil de sus emociones. Pero también sabía que la expectativa podía volverse en su contra. «Puedo escuchar, pero ¿serás capaz de recibir lo que tengo que decir?», Lucía respondió, casi desafiándola. Eso fue lo que Valentina no esperaba, y su corazón se aceleró. Era un llamado a la vulnerabilidad, un desafío para abrirse ante la experiencia dolorosa que ambas compartían. Era el momento que había estado esperando. Sin embargo, Valentina sabía que la verdad podía ser hiriente. La confrontación la confrontaría con aspectos de su vida que había temido enfrentar. El rechazo, la crítica y, sobre todo, la posibilidad de la reconciliación. Con determinación, sus palabras fluyeron. «No soy la niña que solías menospreciar. He estado trabajando duro en mi carrera, en mí misma, y estoy aquí para decirte que necesito construir una relación diferente contigo, una que no se base en el miedo».
Las palabras reverberaron en la habitación, como si dieran un nuevo sentido a la existencia del espacio. Lucía, para sorpresa de Valentina, parecía contemplar la afirmación. «¿Sabes qué? Este tipo de diálogo no es lo que esperaba», murmuró Lucía, analizando lo que había justo enfrente. En ese segundo, Valentina sintió una chispa de esperanza, pero también el eco de la batalla interna que aún debía librar. La lucha no solo por su voz, sino también por su identidad. Mientras el silencio se extendía, la incertidumbre de la respuesta de Lucía pesaba sobre ellas. Valentina se sintió más viva que nunca. La adrenalina de la confrontación le daba una claridad inesperada. ¿Podría ser que esas palabras inocentes abrieran la puerta a una relación renovada? ¿O estaban condenadas a un nuevo ciclo de reproches? La sala permanecía en un suspenso incómodo, palpable y desgarrador. ¿Qué pasará si Lucía decide no escuchar? ¿Valentina podrá superar la prueba de su valentía? La lucha por sanar viejas heridas apenas comenzaba, y el desenlace prometía ser tanto revelador como transformador. La tensión en la sala se hacía insoportable. Valentina podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, marcando el compás de sus pensamientos. ¿Qué esperaba realmente de Lucía? La balanza entre la fragilidad y la fortaleza pendía de un hilo. Sabía que la reacción de la mujer frente a ella definiría su camino, tanto para lo que respectaba a su carrera como a su vida personal. Lucía estudió su expresión como si buscara romperla en 1000 piezas, pero Valentina no estaba dispuesta a ceder. Había trabajado muy duro en su crecimiento personal. Las horas de terapia, los sacrificios y las noches en vela revisando planos arquitectónicos ya no podían ser ignoradas. Ella tenía claro que merecía un espacio en este mundo, no solo como arquitecta, sino como parte de una familia que la había menospreciado. «Lo que estoy diciendo es real, Lucía», continuó, esta vez dejándose llevar por la convicción que había cultivado con esfuerzo. «He estado estudiando, presentando proyectos y he aprendido a no tener miedo de expresar lo que siento. Es parte de lo que soy ahora. Y tú, como parte de mi vida, tienes un papel en esto». La mirada de Lucía cambió levemente, pero Valentina no se detuvo. Vio una oportunidad y decidió aprovecharla. «Cuando te llamo a ser parte de mi vida, no es solo para drenar tu energía o pedir perdón. Es porque entiendo que somos dos mujeres que han perdido mucho a lo largo de los años, y podemos construir no solo muros, sino puentes entre nosotras». En ese instante, la sala, tan opresivamente silenciosa, comenzó a transformarse. Valentina se dio cuenta de que su propia voz resonaba no solo en su mente, sino que también estaba nublando la percepción de su madrastra. Cada palabra que pronunciaba era una oportunidad de cementar su autovaloración no solo para ella, sino también para Lucía. «Y si te preocupan mis frustraciones, escucha esto. No quiero vivir en un constante ciclo de desprecio. Necesito que sepamos cómo todas estas emociones nos han dañado. Ninguna de las dos está libre de culpa, pero también estamos llenas de potencial». Las palabras salieron impulsadas por una mezcla de miedo y fuerza, como un eco que necesitaba ser escuchado. Lucía, que había mantenido la guardia en alto, parecía quebrarse lentamente. La rabia que había ocultado bajo su fría fachada se empezaba a unir con un destello de comprensión. Valentina podía notar el conflicto interno, la lucha entre el deseo de seguir en su zona de confort y la necesidad de aceptar esa vulnerabilidad que las unía. «Si voy a escucharte, quiero que sepas que no será fácil para mí. También tengo mis miedos, Valentina», confesó Lucía, con una voz que parecía más humana y menos severa. La respuesta no era la que Valentina había previsto, pero era suficiente para avivar su esperanza. Inmediatamente, un torrente de emociones inundó a Valentina. Esta era su oportunidad, el instante decisivo en el que podía invitar a Lucía a reflexionar sobre cómo lo que ambas habían vivenciado las había moldeado de llanto.
Sentía que las murallas de su propia vida comenzaban a erosionarse, exponiendo una realidad en la que ambas podrían entrar. «Podemos trabajar juntas para crear algo que tenga valor», dijo Valentina, permitiéndose soñar en voz alta. «No solo en lo profesional, sino también en nuestras vidas personales. Imagínate la arquitecta que podrías ayudar a formar y a la vez la madrastra que podrías llegar a ser. El futuro no necesita ser un campo de batalla». Sin embargo, antes de que Lucía pudiera responder, el timbre del teléfono interrumpió el flujo de sus emociones. ¡Maldito momento! Lucía, visiblemente incómoda, se levantó para atender la llamada. Valentina sintió un frenesí de nerviosismo. La continuación de su diálogo iba a depender de lo que pasara en esa conversación, pero ya había dado el primer paso. Ahora sabía que no había marcha atrás. Mientras su mentora atendía la llamada, Valentina reflexionaba sobre todo lo que había dicho. Había tomado el riesgo de exponer su verdad y sus emociones más profundas, pero ¿cuánto tiempo tendría que esperar hasta que Lucía respondiera? Su futuro seguía dibujándose a base de decisiones y acciones, pero esa inestabilidad también era un recordatorio de que aún había mucho en juego. Y mientras aguardaba, una idea inquietante invadió su mente. ¿Había aún más por descubrir sobre sí misma que quizás no había explorado por completo? ¿La posibilidad de un camino que implicaría aún más riesgos personales? La lucha por su voz era solo una faceta de un conflicto más profundo, y Valentina no estaba lista para rendirse. La vida, además, tenía un sorprendente giro que mantener. ¿Qué si aquel teléfono no era simplemente un llamado cotidiano, sino un catalizador que cambiaría todo? Esto apenas comenzaba. Valentina miraba atentamente a Lucía mientras sostenía el teléfono al oído. La conversación de su madrastra parecía prolongarse eternamente, cada segundo intensificando la mezcla de ansiedad y expectativa que la invadía. A medida que los fragmentos de la llamada llegaban a sus oídos, tonos de voz, risas lejanas, su mente se llenaba de preguntas inquietantes. ¿Sería este un momento decisivo o solo un desvío más en su lucha por la aceptación? La lucha interior estaba bien vivida, y Valentina sintió que el tiempo se detenía a su alrededor. ¿Cuánto era capaz de arriesgar en su búsqueda de autenticidad? Su viaje hasta aquí no había sido sencillo. Cada paso estaba impregnado de superación. Desde esos esfuerzos incesantes para cumplir con las expectativas ajenas hasta los últimos meses, donde hizo un trabajo interno profundo para encontrar su voz. Aún así, la sombra de la inseguridad la seguía como un eco persistente. Mientras la voz de Lucía fluía por la línea telefónica, Valentina ahora sentía que esa conversación no solo era un obstáculo, sino también una oportunidad. Nunca antes había soñado que las palabras de su madrastra pudieran unirlas, pero en ese instante, ese deseo de conexión se apoderó de ella. Sin embargo, sabía que cualquier paso que se diera a partir de ahora tendría que ser consciente, estratégico. En su mente recreó sus planes, cómo podría construir un terreno común entre ellas, un espacio donde los resentimientos del pasado no dictaran los términos. Esto exigía un enfoque claro sobre sus ambiciones profesionales, una especie de renacimiento personal que no podía llevar sola. ¿Cómo podía traducir los cimientos de su carrera en un lenguaje que Lucía entendiese? Definitivamente no podían seguir circulando en su pasado destructivo, sino que tenían que encontrar un lenguaje de respeto mutuo. Y mientras sus pensamientos se agolpaban, la voz de Lucía en la llamada se tornó firmemente decidida. Valentina, en un acto impulsivo, se encontró saltando de su asiento. Con la determinación palpitando en su pecho, se acercó a la mesa y tomó un bolígrafo. ¿Y si comenzaban un proyecto juntas? La idea de integrar sus habilidades combinadas en un diseño arquitectónico podía ser el primer ladrillo de un puente que ambas necesitaban construir.
Sin embargo, de pronto, Valentina se sintió abrumada por la ansiedad de lo que significaría tal colaboración. Tomar la iniciativa sería, de cierta manera, darle a Lucía el poder que tantas veces había querido evitar. Pero al mismo tiempo se dio cuenta de que las oportunidades no siempre llegan enviando señales claras. A veces hay que diseñarlas uno mismo, a través de la acción. Lucía finalmente colgó el teléfono, y Valentina supo que ese era su momento. ¿Qué tal si diseñamos juntas un nuevo proyecto? Algo que combine nuestras visiones, nuestras historias. Su voz tembló ligeramente, pero la firmeza en sus palabras buscaba arropar cualquier inseguridad naciente. Lucía la miró con una ceja levantada, confusa por la súbita propuesta. ¿Un proyecto? ¿Ahora? Sí, dijo Valentina, esforzándose por proyectar confianza. Creo que podríamos crear un espacio que no solo represente un trabajo profesional, sino que también reconstruya nuestra relación. La reacción de Lucía osciló entre la incredulidad y un destello de curiosidad. ¿Y por qué debería confiar en que será diferente esta vez? Valentina sintió que una sombra de duda acechaba una vez más. Sin embargo, se reafirmó tras la osadía que la había llevado hasta aquí. Porque todo lo que he hecho hasta ahora ha sido para llegar a esta conversación. Porque quiero que sepas que no soy la misma de antes, y porque tenemos la oportunidad de forjar un futuro nuevo. El silencio que siguió fue vertiginoso, pero Valentina no se inmutó. Era un riesgo, pero finalmente reconocía que su camino no solo dependía de su discurso, sino de la voluntad de ambas para avanzar. La vida le estaba presentando una oportunidad que iba más allá de lo que había imaginado. Mientras Lucía parecía sopesar sus palabras, Valentina se preguntó si realmente estaba preparada para lo que pudiera surgir de este nuevo vínculo. Sería un camino difícil de recorrer, lleno de escollos emocionales y personales, pero algo dentro de ella sabía que, a pesar de todo, había dado un paso hacia unos cimientos más firmes. La respuesta de Lucía sería crucial, pero Valentina también comenzaba a entender que la verdadera pregunta era: ¿estaría lista para enfrentar los desafíos que surgirían de este nuevo rol? ¿Podría aceptar las vulnerabilidades que vendrían junto con la construcción de ese puente? Un nuevo horizonte se abría entre ella, y cada decisión que tomara a partir de este instante podría definir no solo su carrera, sino también la calidad de vida que deseaba construir. ¿Enfrentaría la tormenta que se avecinaba o se dejaría arrastrar por el miedo nuevamente? Valentina se encontró en un cruce de caminos, donde la vida parecía desafiarlos a ambos, a ella y a Lucía. Aquella conversación había sido más que un simple diálogo. Era el preámbulo de un viaje hacia el entendimiento mutuo, el primer paso en una construcción que necesitaba ser sólida y duradera. Con la firme convicción que había cultivado, Valentina mantuvo su mirada fija en Lucía, tratando de leer en su rostro las emociones que se agolpaban tras la impresión de su propuesta. Creo que puedo diseñar un espacio que sea un reflejo de lo que hemos vivido. No solo como arquitecta, sino como madre e hija que buscan repararse, continuó, tratando de mantener la fluidez de sus palabras a pesar de la evidente tensión. Lucía, al escuchar esas palabras, pareció moverse en su asiento. Su rostro mostraba una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Y qué te hace pensar que volver a trabajar juntas cambiará las cosas? Siempre hemos chocado en todo. Porque he cambiado, respondió Valentina, sintiendo que su voz ya no temía a los juicios. Este proyecto no es solo sobre construir algo físico, es sobre reconstruir nuestra relación también. Quiero que haya un diálogo, que cada decisión que tomemos refleje tanto mis sueños como los tuyos. ¿No sería eso algo nuevo? Las palabras de Valentina resonaron en el aire. El deseo de hacer algo significativo se transmitió entre ellas como un destello inesperado de entendimiento. Lucía, aún cautelosa, asintió lentamente. Está bien, pero necesitaré que seas constante.
Este tipo de proyecto requiere dedicación y no puedo soportar más decepciones. Y yo no puedo permitirme seguir escondiéndome detrás de miedos que no son míos, replicó Valentina, sintiendo cómo esa conversación tomaba un nuevo rumbo. Quiero que este sea el inicio de una nueva historia para nosotras, un capítulo donde ambas podamos contribuir y ser escuchadas. En ese momento, Lucía sorprendió a Valentina con una leve sonrisa. Entonces, digamos que acepto la idea, pero quiero que hagas algo, que lleves a cabo un buen diseño que haga justicia a tu visión. Si lo logras, consideraré trabajar juntas realmente. Valentina sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Eso era un avance real. Perfecto. Entonces empezaremos por esbozar ideas y poner todo en papel. Estoy lista para sumergirme en esta aventura contigo. El diálogo se había transformado, y por primera vez en mucho tiempo, Valentina sintió una ráfaga de esperanza. No solo la arquitectura estaba a su alcance, sino también esa relación con Lucía que tanto había anhelado. Era un comienzo, un nuevo tipo de espacio construido no solo con ladrillos y cemento, sino con comprensión y empatía. Días se convirtieron en semanas mientras ambas se sumergían en el diseño. Cada esbozo representando no solo la estructura física del edificio, sino también el camino hacia la sanación de su relación. Las reuniones eran intensas, pero cada vez que Lucía dejaba las críticas para centrarse en soluciones, Valentina sentía que el proceso estaba funcionando. Pasaban largas horas discutiendo ideas y separando sueños de realidades, reconociendo por fin que cada una podía aprender de la otra. Fue en esta sinergia que Valentina logró superar sus inseguridades, sentía que sus diseños eran valorados y que su voz empezaba a ocupar el espacio que siempre había deseado. Su confianza se cimentaba en las conversaciones que compartían y de verdad comenzaba a ver a Lucía como una socia, no solo como una opresora. A medida que avanzaban en la ejecución del pedido, llegó el día de presentar el proyecto a los inversionistas, entre los cuales se encontraba Julián Ferro nuevamente. Al llegar al evento, Valentina se sintió eufórica. Había trabajado arduamente para representar su visión y unificarse en equipo con Lucía. Cada paso que daba hacia el estrado era una reafirmación de su crecimiento personal y profesional. Estamos aquí para presentar un proyecto que se convierte en una extensión de nuestras historias, dijo con pronunciamiento. Cada palabra florecía con confianza, y la audiencia parecía cautivada por la fusión que habían logrado. Al presentar la propuesta, Valentina sintió cómo cada línea y cada conexión revelaban el poder de lo que podían construir juntas. Los aplausos, en lugar de ser simples sonidos de aprobación, resonaban como un reconocimiento de su lucha. La aclamación a la valentía, a la capacidad de insistir, a la transformación que cada una había logrado. Al finalizar la presentación, un silencio reverberante llenó el espacio, seguido de una profunda ovación que hacía eco en la sala. Cuando la ovación cesó, Valentina miró a Lucía, aguardando en las sombras de su incertidumbre. Aquella mirada, en lugar de ser de crítica, contenía una mezcla de orgullo y asombro que la emocionó profundamente. Durante un instante fugaz, ambas supieron que habían cambiado el rumbo, habían logrado confrontar lo que las separaba. Al finalizar la celebración posterior, Valentina se acercó a Lucía. No podría haberlo hecho sin ti, confió, con genuino agradecimiento. Lucía asintió, admirando el esfuerzo y la pasión que había brotado en Valentina. En ese momento, cada una expresó lo que había aprendido, y todo lo que las palabras de una habían significado para la otra. Quizás deberíamos pensar en otros proyectos juntas, sugirió Lucía, mostrando un destello de futurismo. Valentina sintió que su propio corazón se expandía. La idea de colaborar ya no era solo un deseo, se había convertido en una posibilidad tangible. La vida había cambiado para ambas. Valentina había conquistado no solo el reconocimiento profesional, sino también la posibilidad de una relación renovada, en penumbra y al mismo tiempo iluminada por la esperanza y el amor.
Definió su futuro con confianza y un sentido renovado de lo que significaba pertenecer a una familia. Al salir del evento, con el aire fresco envolviendo su piel, una sensación de satisfacción y logro la dominaba. No había límites para lo que podían construir en conjunto. Valentina había demostrado que la verdadera superación comenzaba en el momento en que se decidía avanzar con valor y humanidad en la búsqueda de sus sueños. Y así, Valentina continuó su camino, sin rencores, sino como una arquitecta no solo de espacios, sino de relaciones, guiada por la fe en sí misma y en su propia capacidad para transformar su vida y la de aquellos que compartían su viaje. Este era el reflejo de su crecimiento personal, el coro de nombres que había dejado atrás, y el eco de los lazos que estaba forjando. Cada paso, cada decisión había llevado a este momento. Valentina sabía que los desafíos seguirían presentes, pero ya no temía enfrentarlos. En su interior sentía que, al final, había logrado la construcción más significativa de todas, su propia historia de superación y empoderamiento. Y así se cerró un capítulo, uno donde el amor y la sinceridad se levantaron sobre la adversidad. Valentina había tomado las riendas de su vida, dejando huellas profundas en la tierra que había cultivado con tanto esfuerzo. Sus sueños ya no eran solo un eco distante, eran realidades palpables que estaban listas para ser construidas. Ahora, ante ustedes, lo de ahora sería, ¿construirán juntos su propio camino hacia la superación? El viaje hacia la realización personal está lleno de desafíos y oportunidades. Si están listos para dar un paso hacia esa transformación, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este poderoso final. No esperen ni un segundo más, su apoyo es fundamental. Vamos juntos hacia adelante.